enlace de la mañana con el senador poblano Alejandro Armenta Mier. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Gracias a ti, a tu audiencia, a tu equipo de producción de Factor Radio. Te saludo con gusto, siempre con gusto. Gracias, Alejandro. Oye, bueno, pues has andado muy activo como siempre. Te vemos en campaña de reforestación, te vemos presentando un libro importante sobre la salud, bueno, pues de los mexicanos y las mexicanas. Pero ¿qué tienes que decirnos en relación, digo, dado que eres el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República? Vamos a dejar la política al último porque sí es importante escuchar tu opinión, pero ¿qué nos tienes que decir en relación a la reactivación económica de los mexicanos después o durante, porque esto todavía no termina, esta pandemia del COVID? Gracias, Polo. Bueno, primero debo decirte que va a iniciar el periodo ordinario, el primer año legislativo de la 65 legislatura. Los senadores somos electos para 2 legislaturas, los diputados para una, los diputados federales. Concluyó la 64 legislatura de 3 años y empieza en septiembre la 65 legislatura. El primer tema central es el paquete económico, la elaboración de la ley de ingresos y la elaboración del presupuesto de egresos, de gasto. ¿Por qué es importante para nosotros todos estos encuentros que hemos tenido con la industria, la Federación Mexicana de Lechera, con la Comisión de Enlace Legislativo de CONCAMIN, con los organismos empresariales del Consejo Coordinador, con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, con la Confederación de Agrupaciones de Comerciantes de las centrales de abasto de todo el país, con micro, pequeños, medianos empresarios que son los generadores del 80% de los empleos del país, porque entendemos, Polo, que la presentación del paquete económico es una oportunidad en medio de la pandemia para atender y contribuir al desarrollo del país y a la reactivación económica. Durante el mes de julio y lo que va de agosto, el senador Monreal y tu servidor hemos recibido a sectores productivos nacionales y hemos recogido las inquietudes de diversos sectores productivos en el caso de Puebla. El día de antier le hice llegar al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, un resumen de los principales planteamientos que los sectores productivos hacen de cara a la aprobación del paquete económico, y tiene que ver con el asunto de qué hacer, qué estímulos, qué proyectos, qué promociones, cuál va a ser el contexto de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y cómo se puede contribuir a la reactivación económica. Tan importante es el cuidado de la salud por el COVID, de la vida, como contribuir a la salud de las empresas que son las que generan empleos. Empresas que quiero dejar en claro, no son los grandes monopolios ni los grandes corporativos internacionales los que merecen nuestra principal ocupación, no los desdeñamos, pero a nosotros nos interesa la reactivación de las micro, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos del país. Así es que a eso se debe estos encuentros. Mañana tenemos la plenaria en el Senado de la República, viernes y sábado. La plenaria es una reunión de trabajo de los senadores y vamos a recibir al secretario de Hacienda y abordaremos estos temas que nos han comentado
los emprendedores, los sectores productivos del país y del estado de Puebla. Yo te pediría que nos adelantaras lo que le vas a plantear al secretario de Hacienda, por favor, senador, pero te voy a dar un dato que considero que tú ya lo debes de tener ahí en tu carpeta de trabajo. Y abro un paréntesis. El empeño del gobierno de la 4T en el regreso a clases, bueno, pues evidentemente está vinculado a la reactivación económica. El país está en una crisis, en una verdadera crisis, y eso lo advertimos en el caminar de las ciudades del país. Muchos negocios, muchas empresas clausuradas. Pero a ver, ya está el llamado a regresar a clases. La secretaria Delfina Gómez está empeñada en que debemos regresar, el propio titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, hay que regresar. Te voy a dar un dato al día de hoy. La venta de cuadernos, senador, de cuadernos, el que tú y yo usamos, nuestros hijos, tiene una baja del 50% en comparación con el 2021. Cierro el paréntesis. Coméntanos qué es lo que le van a plantear al secretario. Mira, al secretario le estamos planteando, por ejemplo, en el tema del regreso a clases, lo primero que le dije fue transmitirle la preocupación de maestros. Hablé con varios grupos de maestros y los maestros, además de preocupados por el mantenimiento de las escuelas, me han pedido que le solicite al secretario considere de dónde van a obtener recursos para comprar el gel, los cubrebocas y los materiales de desinfección que se necesitan, porque no hay presupuesto para ello. Entonces, eso ya lo comenté personalmente, pareciera un tema menor. No, no lo es. Pareciera un tema menor, Polo, pero cuando hablamos de que en México hay más de 250,000 escuelas, 250,000 escuelas, imagínate lo que se requiere para tener cubrebocas, gel antibacterial o desinfectante para el acceso de los niños a las escuelas. Preocupación que me transmitieron los maestros de Puebla y que le he hecho del conocimiento concreto al secretario de Hacienda del gobierno federal. Con respecto a los empresarios, hay una carpeta que tiene que ver con la devolución del IVA que requieren, con el tema de la importación de leche en polvo que está afectando la industria ganadera, que tiene que ver con la facilidad para lograr la incorporación de las empresas a la formalidad, que tiene que ver con estímulos al sector turístico, hotelero, restaurantero y de servicios de entretenimiento, que fueron los que cerraron primero cuando inició la pandemia y han sido los últimos en abrir. No ha sucedido lo mismo con el sector agropecuario, que siguió funcionando, o el sector industrial, que mantuvo niveles menores de operación. Los restauranteros, los hoteleros, los prestadores de servicio turístico, fundamentalmente, tuvieron que cerrar. Son las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas del sector terciario de la economía, los que más han sufrido los embates de la inactividad económica. Sobre ellos tenemos que solicitar a Hacienda y a la Asociación Mexicana de Bancos, que cuentan con recursos, que señalaron que tenían 850,000 millones de pesos disponibles para créditos al sector productivo, para que nos digan
qué es lo que ha pasado con esos recursos que señalaron el año pasado, pondrían en sus carteras financieras a disposición de los emprendedores y de los empresarios. Esos son los temas que vamos a abordar y que hemos venido escuchando de los sectores productivos, la industria automotriz, el sector agropecuario, la inversión en materia de servicios públicos, la infraestructura, etcétera. Son los temas que con las diferentes cámaras y organismos empresariales tuvimos durante estos 2 meses, y que una vez que se presente el paquete económico en la primera semana de septiembre, estableceremos una mesa de trabajo técnica para escucharles como lo hicimos los 2 años anteriores. Muy bien, en términos cristianos, como decía mi abuelita, ¿qué esperamos? Porque de verdad se siente la crisis, senador. Hay miles de familias que no tienen empleo, que no tienen recursos. El número de pobres se incrementó a más de 2 millones en este país. ¿Qué podemos esperar que nos digan ahora en este encuentro, que nos diga el secretario de Hacienda? Bueno, primero que no debe de haber más impuestos, que debemos de lograr que la base tributaria de los que pagan impuestos crezca, porque lo importante es que haya justicia tributaria. El que gana más paga más, el que gana menos paga menos, todos pagamos. Antes las empresas transnacionales no pagaban impuestos, los bancos no pagaban impuestos, los grandes corporativos comerciales no pagaban impuestos, pero un maestro sí pagaba impuestos, el dueño de la tiendita, del tendajón, de la tintorería, de la agencia de bicicletas, el restaurantero, el hotelero paga impuestos. Tenemos que ser promotores y por eso escuchamos a los sectores productivos, quienes estos planteamientos son los que nos han hecho y son los que estamos llevando con el secretario de Hacienda, y que tiene que ver, te decía, por ejemplo, la industria lechera nacional, la industria ganadera nacional está preocupado por la importación de leche en polvo que nos envían de Estados Unidos a punto de caducar, que se compra, que se importa y que llega a precios baratos, regalada prácticamente, para explicarlo en los términos que tú quieres que lo diga, y que al llegar esta leche con subsidios en polvo, destruye a la industria lechera nacional, que tiene costos más altos porque no es en leche en polvo a punto de caducar, con la que elaboran lácteos que compran empresas corporativos internacionales y que nos venden en quesos, que nos venden en yogur o que nos venden en lácteos que consumimos los mexicanos. Es un ejemplo de temas que les preocupan y que hemos hecho del conocimiento ya del secretario de Hacienda. Otro tema, la regulación de los autos chocolate. La regulación de los autos chocolate tiene puntos de vista encontrados. Primero, para el sector agropecuario, que no tienen recursos para comprar un auto nuevo. Pero también, por el otro lado, en la contraparte, hay en Puebla más de 2,000 empresas micro pequeñas que le surten suministros de insumos a la industria automotriz. Entonces, para nosotros es importante buscar un punto de equilibrio entre un punto de vista y otro con respecto a un tema o a un problema que se vive en el país. La industria, por ejemplo, la industria turística, los restauranteros, los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos han estado paralizados prácticamente durante 1 año y medio. La reactivación económica por el COVID
apenas está generando, recuperando empleos. 1,5 millones de empleos se perdieron, apenas vamos sobre 1 millón de empleos, pero los empleos que faltan son sin duda en el sector turístico, y eso pues va de la mano de cómo se encuentra la pandemia en este momento en el mundo y en nuestro país. Hay factores que no están en las manos del país ni de la economía del país, y que tiene que ver con los contagios, que tiene que ver con la tercera ola y con todo lo que está sucediendo con el COVID, pero eso no significa que nos quedemos cruzados de brazos. Por eso hemos tenido encuentros con los sectores productivos, con los representantes de los gremios, con los representantes empresariales, representantes de empresas, repito, micro, pequeñas, medianas empresas, que son las generadoras del 80% de los empleos, Polo. Muy bien, senador, por ahí nos llegó la noticia, no sé, confírmamela, que estás a punto ya de pues recibir tu certificación como doctor. Bueno, hoy inicia la segunda promoción de el doctorado en administración pública. Estamos en el 4º semestre, termino la presentación de mi tesis doctoral en diciembre de este año, y he dedicado el 4º capítulo de mi tesis doctoral a una propuesta de reforma a la ley orgánica de la administración pública estatal en Puebla. Voy a presentar la tesis doctoral, y este trabajo de investigación en el capítulo 4º está dedicado a presentar un modelo de reingeniería de la administración pública estatal del estado de Puebla. ¿Cómo le haces para tener una agenda de 26, 28 horas al día? Pues felicidades, senador. Oye, ya para terminar, tenemos que hablar indefectiblemente de la política. Era necesario que tu partido pues suba al ring a quien, pues la verdad no traía muchos puntos en el rating, en este pleito que trae López Obrador con Ricardo Anaya. Voy a comentar algo con respeto, Polo. Con respeto. Tú me conoces y sabes que no evado preguntas. Yo he mantenido y mantengo una lealtad eficaz, porque la lealtad o es eficaz o es inepta. Para mí la lealtad va de la mano de resultados. Y en el Senado de la República, todas las iniciativas que ha enviado el presidente de la República, todas, las hemos apoyado, porque entendemos que son correctas para detener la corrupción, el abuso del poder y el saqueo. Creo que no es correcto subir, hacerle publicidad a un personaje, desde mi punto de vista. Polo, creo que no es correcto. Respeto sin duda el que el presidente le dedique tanto tiempo a ese personaje. Respeto, no comparto. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo digo la con respuesta. claridad. Al decir esto, va a haber voces y el correo del zar partidario que diga que soy un desleal al presidente. No soy desleal al presidente. Lo he apoyado al 100% en todas las tareas legislativas y lo seguiré apoyando. Solo creo que no es correcto darle tanta importancia a un personaje que debe de atenderse estos temas en el orden jurídico legal que corresponde. Algo para terminar, mi querido senador. ¿Perdón? Algo para terminar, por favor, senador. Te mando un abrazo, Polo. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, Instagram, en @Armenta conmigo. Gracias. Un abrazo. Gracias, senador. Un abrazo para ti. Es el senador de la República, Alejandro Armenta Mier.